altamente adictiva. Bien, amigos de Suena FM 107.2 en Madrid, estamos por acá conectados, llevándole buena música, llevándole buena información. Les saluda Nelson Pizarro, como siempre en el cachondeo de la semana, en este cachondeo de cuarentena, porque se supone que nosotros salíamos los fines de semana, pero esta cuarentena nos tiene a todos locos y así que tenemos cualquier horario, tenemos cualquier día y podemos estar conectados con ustedes desde todas partes y en cualquier momento. Recuerda que también está nuestra web, la www.suenafm.com, para que puedas escuchar nuevamente esta entrevista que vamos a tener próximamente. También vas a poder escuchar los programas que han estado saliendo en nuestra parrilla de Suena FM 107.2 en Madrid. Puedes volver a sintonizarnos a través de la web. Recuerda que también tenemos redes sociales que son @suenafm y @elcachondeosuena. Hoy el cachondeo se llena de humor, el cachondeo se llena de talento venezolano, porque nos acompaña nada más y nada menos un chico que es guionista, que es comediante, ha estado en stand-up, tiene podcast, tiene un montón de cosas, es un chico súper brillante. Él es Ricardo del Búfalo y está con nosotros hoy en el cachondeo. Él conectado desde Venezuela, nosotros en Madrid. Bienvenido, Ricardo, al cachondeo. Gracias, Nelson. Gracias a tu audiencia y por tenerme acá en el cachondeo. Ya me activé con ese reggaetón. Sí, era lo que necesitaba, ¿no? Para activar esta entrevista. Estás en Venezuela, estás haciendo, bueno, comedia, también eres guionista, has tenido la oportunidad de estar en importantes, bueno, espectáculos del mundo de la comedia y de los stand-up, pero vamos a hablar cómo inicia toda esta carrera, cómo inicia Ricardo del Búfalo a tener, bueno, obviamente más de 14.000, más de 16.000 suscriptores en YouTube, más de 54.000 followers en Instagram con sus videos haciendo reír a las personas, más ahora en esta época de cuarentena, todos estamos encerrados en casa y necesitamos esa valvulita de escape que nos haga reír, que nos haga sentir como, bueno, ¿sabes? Drenar un poco de todo este estrés que estamos viviendo. ¿Cómo comienza la carrera de Ricardo? Comienza en Barquisimeto, es una ciudad que está a 4 horas de Caracas en Naguará. automóvil. Naguará, sí, tal cual. Y comienza, yo me crié aquí y comencé a hacer stand-up comedy en el 2010, hace ya casi 10 años, porque fue a finales de 2010. Y yo sabía que quería hacer stand-up comedy desde muy joven, como desde los 17 años. Entonces a los 19 me presenté por primera vez y seguí trabajando en eso, y pues eventualmente me mudé a Caracas porque sí, la comedia no viene a uno, sino que uno tiene que ir a la comedia y uno tiene que ir a donde se presentan, donde están los teatros, donde está el entorno de la comedia, y ese lugar es Caracas, en Venezuela, ¿no? Entonces me mudé y empecé a trabajar como guionista en programas de televisión por internet, con comediantes, con periodistas. Empecé a trabajar en la radio, en un show de radio en la mañana que fue muy exitoso, en una emisora juvenil acá venezolana, que el programa se llamaba Calma Pueblo, que fue censurado por el gobierno de Nicolás Maduro. Salió al aire hace 2 años. Y pues nada, he trabajado en ese tipo de cosas, en televisión, en radio, en YouTube, y he hecho bastantes cosas por allí. Porque no solamente la carrera de Ricardo es, bueno, es la comedia, no solo son los stand-up, no solamente es hacer reír, sino que también eres músico. Además de ser comunicador social, o sea, que eres un chico que se ha ido preparando para tener de pronto un contenido de comedia real, ¿no? Y no algo como a la ligera, que por lo general uno que desconoce el mundo de la comedia, por lo general puede pensar que el que es comediante, bueno, fue que nació así y simplemente hacía reír a todo el mundo y tenía esa chispa, pero detrás de eso viene una preparación. Sí, claro, claro. Hay una chispa que es lo que te dice, bueno, yo puedo hacer esto, pues tú haces reír a la gente en el colegio o a tu familia, etcétera, ¿no? Eso existía y pues lo fui cultivando, lo fui desarrollando con el tiempo, estudiando y presentándome y haciendo talleres y estudiando libros de manuales de hacer stand-up comedy y haciendo radio y ese tipo de cosas, pues nos van formando a uno, y he estado en eso desde hace ya, pues, como comenté al principio, desde hace
10 años, pero desde que me mudé a Caracas son 6 exactamente. Entonces, desde hace 6 años, desde que me gradué de la universidad, me fui directamente. Yo me gradué como comunicador social, pero sabiendo que quería hacer comedia. Entonces, cuando me mudé a Caracas, ya yo empecé a trabajar de lleno en la comedia. Sí. Ricardo, ¿recuerdas esa, no sé, de pronto esa frase o ese chiste que hacía que Ricardo marcara la pauta desde pequeño y que ahí fue cuando la gente decía, este muchacho, este chaval, este tío, este chamo, este pana, de verdad que la va a reventar, la va a romper, porque tiene ese carisma? ¿Recuerdas ese momento? No, porque no existió ese momento. No llegó. No, porque había gente que decía, pero tú vas a hacer comedia, tú. Y a veces más bien no se lo creían. Mis amigos más cercanos del colegio o de la vida sí sabían que, digamos, tenía el material para hacerlo, pero la gente que no me conocía muy bien no me conocía precisamente por ser el gracioso, porque no fui el payaso de la clase ni nada por el estilo, pero con mis amigos sí era más divertido. Entonces, mis amigos más cercanos sí lo sabían, pero hubo gente que decía, tú no vas para ningún lado con eso. Hasta que Tú cuando empecé a trabajar en eso sí se dieron cuenta de que sí. Además que has tenido la oportunidad de, bueno, de trabajar con Cabeto, con Rolando Díaz, con quien estás teniendo un taller de escritura creativa también, con Ajá. otras personas que me imagino que han nutrido o están nutriendo la carrera de Ricardo del Bosque. Cuéntame cómo, o cuéntanos a todas las personas que te están escuchando en Madrid y que de pronto tienen como esas ganas de incursionar en el mundo de la comedia, pero que le pasa como a ti, que de pronto, bueno, no era el más gracioso de la clase, pero siente que tiene una chispa y que le gustaría. ¿Cómo te has nutrido de todo? Muy bien, creo que ellos son, yo creo mucho en la colaboración, en el trabajo colaborativo, yo creo que los trabajos creativos no son como nos dicen las películas, como nos dicen las grandes historias de que es un genio atrapado en su sufrimiento y salen estos maravillosos poemas o estas maravillosas comedias de una persona neurótica. Yo creo que el trabajo creativo es mucho más colaborativo, es de mucho feedback, de mucha retroalimentación con otro comediante. En mi caso, Rolando Díaz y Cabeto han sido dos comediantes con los que yo he trabajado muchísimo, con los que me he nutrido, hemos crecido juntos y hemos co-creado muchas cosas juntos. Gran parte de mi stand-up comedy lo trabajé junto a Rolando, igualmente Rolando trabajó su stand-up comedy conmigo, o sea, así es como yo entiendo el trabajo creativo, es un trabajo más en equipo que otra cosa, entonces ha sido fundamental en mi carrera trabajar de esa manera. Cuando tuviste la primera oportunidad de estar en un escenario y presentarte por primera vez como Ricardo del Búfalo, el comediante, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo fue esa experiencia? Me asusté demasiado. Era noviembre de 2010 en el Teatro Bar de Caracas. Fueron Wow, familiares, Teatro Bar. fueron amigos que vivían en Caracas, y incluso fue un primo mío que vivía en Barquisimeto y fue a verme allá. Eh, Fue solo a verme, a tomarme fotos, imagínate, porque es fotógrafo. Y me fue, o sea, mi miedo era que no me recordara de todo, o sea, mi miedo era que se me olvidara el material. Entonces lo ensayé, pero lo ensayé demasiado, me lo aprendí, lo hice todo y yo bajé contento de ese escenario, hice mis 15 minutos completos, no me faltó nada. Y después pensé, cuando vi el video, y dije, pero esto es horrible, nadie se rió. No hubo nadie que ni siquiera una carcajada por cortesía me lanzara. Hubo como una carcajada general en los 15 minutos, lo cual es terrible. O sea, es el peor escenario, es la peor presentación del mundo. Pero yo me fui contento porque me lo aprendí. Entonces, solucionado el tema de la memoria, fui a mejorar el material. Y Dije, algo bueno, aquí tengo que mejorar. claro, y con el tiempo pues me metí en talleres, me metí en cursos, empecé a estudiar, empecé a presentarme y la cosa mejoró rápidamente, afortunadamente, ¿no? Tú sabes que eso me llama a mí muchísimo la atención porque obviamente es algo que se admira de las personas que hacen comedia, que no es solamente para hacer un escenario, aprenderse un chiste que lo repiten una y otra vez en cada presentación, sino que todo eso lleva un hilo. ¿Cómo es la construcción de esa rutina de stand-up para que un chiste funcione, para que una persona que está en la audiencia conecte con el comediante y de verdad la risa sea porque te produjo morir de la risa y no es así como, bueno, vamos a reírnos para que el chamo no se sienta tan mal?
No, eventualmente, o sea, la gente nunca se ríe para hacerte sentir bien. Si no les da risa, no se van a reír. Se van a sentir incómodos, va a ser muy diferente. Bueno, El yo puedo ser proceso, entonces buen público. Yo soy buen claro, público, sí. es que para que te ríes te tienes que dar risa y eso es algo que no finges. Eso es impresionante. El público no puede fingir, ni siquiera si son tus amigos. Muchas veces los amigos echan broma diciendo, cualquier cosa, si nadie se ríe, nosotros nos reímos. Y yo veo desde el escenario a mis amigos y también que, o sea, eh, Con la esto peor cara de... al principio me pasó. A veces hay gente que no entiende los chistes. Por ejemplo, mis abuelos a veces, ¿qué dijo? ¿Qué es Tinder? Yo no entendí ese chiste. Entonces, eso pasa mucho. Sí, Eh, sí. pero eventualmente, bueno, cómo se construye la rutina es un trabajo de irse presentando constantemente en el bar, viendo si funciona o no. Hay unas técnicas de escritura que son importantes para dejarle claro al público de qué se va a hablar, cómo va a ser el giro que produzca el remate, lo que produzca la risa. O sea, todas estas técnicas existen, pero cómo se hila toda una rutina. Por ejemplo, yo tengo ahorita una rutina de 1 hora con la que me he ido de tour por varios países, varias ciudades de Venezuela. Y esta rutina yo la hilo relacionada a mi vida y al tema de cómo está la situación del país. Entonces empiezo hablando de cómo está la situación del país y luego hablo de mi vida personal, ¿no? Porque siento Claro. que cuando uno va a ver un show, tú quieres saber lo que opina esa persona de lo que le pasa también, de su vida, y de esa manera conectan más. A mí me gusta mucho más cuando un comediante habla de su vida, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que le pasa, que cuando habla del mundo y ya. Me parece mucho más íntimo, mucho más una visión que me gusta más, con la que Que conecto es más como con la más... audiencia. Entonces me gusta Claro. aplicar lo mismo como comediante, ¿no? Para que la audiencia también conecte conmigo desde lo personal. Mencionaste en este momento que, bueno, que has visitado otros países, vi que estuviste por Buenos Aires, que también pasaste por Chile, que has estado por algunas ciudades de Venezuela. ¿Cómo ha Uh -huh. sido esa experiencia? Porque el humor que estás haciendo, evidentemente es como 100% venezolano, Uh -huh. y obvio en estos países y en muchos países del mundo, mejor dicho, estamos por todas partes. Entonces, ¿cómo ha hecho la comedia para entonces tú poderla transmitir y que de pronto otras personas que no sean venezolanos puedan entender el humor que nosotros tenemos? Porque es algo totalmente distinto el humor español, el humor de Chile, el humor venezolano y el humor de todas partes del mundo. Yo lo que trato es no hacerlo muy referencial venezolano. Yo soy venezolano, voy a hablar como venezolano con palabras venezolanas sobre situaciones que me pasan en Venezuela. Sin embargo, alguien de Chile, alguien de Argentina, alguien de Madrid, alguien de Granada podría entender mis chistes. ¿Por qué? Porque hablar de mi mundo específico también habla de su mundo específico, aunque sea distinto. Mm. Siento que lo universal es la especificidad, la vida particular. Yo puedo hablar de que a mí se me puede ir la luz, la electricidad, puedo no tener gasolina, o hablo de los problemas económicos de Venezuela, pero la gente en España o en Chile puede entender. Y de hecho me pasó. Mi experiencia en Argentina, en Chile, es que había argentinos y chilenos en la sala, generalmente los que trabajaban en el local, porque no tengo público de esas nacionalidades, y entendían, y la mayoría se reía de casi todo. Había cosas que no entendían, pero el gran porcentaje del show lo entendieron. Podríamos decir un 80% entendieron perfectamente de qué iba el show, a pesar de que yo soy venezolano y hablo como venezolano para venezolanos. Pero creo que allí hay una conexión más humana que cualquier otra cosa. Además que, bueno, obviamente en países como Chile, bueno, yo estuve viviendo en Chile hace casi 4 años también antes de venirme para acá, para Madrid, y obvio la comunidad venezolana es una comunidad súper grande y ha incluido a muchísimos chilenos que ya hoy por hoy van a los conciertos de artistas venezolanos que se presentan en Chile, van a ver el humor de comediantes venezolanos que también se presentan en su país, y pasa también con el resto del mundo que como que las personas que van conociendo un venezolano van llevándolo como, mira, tengo este artista que viene, tengo este comediante que se va a estar presentando, y así como que comienza como a ser más global tanto la música, tanto la comedia, tanto el talento venezolano que se está exportando. Sí, yo conozco también casos así.
Me parece muy bien, me parece que es una manera de exportar el talento nacional. Eh, yo no soy fan de que hay que apoyar al talento nacional, porque no hay que apoyar a todo el mundo, o sea, hay que No. apoyar el talentoso, o sea, los que se ganan ese crédito, ¿no? Mm. Pero hay bandas que pues están rodando por el mundo, comediantes que están rodando por el mundo que son muy buenos y se lo han ganado, y me parece excelente que gente de la nacionalidad que sea, pues los conozca y lo disfruten y se rían con ese artista. Me parece que es un proceso de internacionalización y al mismo tiempo de valoración de lo nacional. ¿Hay algún modelo que Ricardo haya seguido desde siempre o cuando decides meterte en este mundo de la comedia, como, bueno, me gustaría hacer comedia como tal persona, como una referencia con la que Ujú. tengas y con la que te identifiques? Laureano Márquez ha sido uno de mis principales referentes, un humorista venezolano que está viviendo actualmente en España, vive en Tenerife. Él es español de nacimiento, de padres españoles, vive allá y es uno de los humoristas políticos más importantes y para mí más brillantes que tiene Venezuela. Sí, Ha total. sido mi principal referente porque a mí me interesó muchísimo el tema del humor político desde joven, desde que tenía 16, 15 años. Y, y siempre he aspirado a hacer algo por el estilo. Me gusta mucho el humor político porque siento que nuestras mayores crisis en Latinoamérica es la política, es el tema político y hacer que la gente, pues, de alguna manera conecte con esos temas, para mí es importante como artista. O sea, que la gente le importe la política de su país, le importen los cambios, las transformaciones de su sociedad. Entonces, para mí ese ha sido mi principal referente nacional. Y otro de mis referentes internacionales es Andrés López, el colombiano, Claro, con la pelota de desde el punto de letras. vista cultural, desde el punto de vista de que analizan mucho su cultura, es algo que a mí siempre también me interesó y fue uno de mis principales referentes y guías, incluso porque lo llegué a conocer en Barquisimeto, Wow. cuando vino a presentarse una vez y me quedé en contacto con él por correo como por un año y medio y me enseñó a escribir obras de teatro y estuvo pendiente de mi aprendizaje por ese tiempo, mientras tenía 17, 18 años, y eso es algo que me marcó muchísimo y pues tuvo gran impacto en mi carrera. Yo recuerdo que Andrés López, obviamente, uno veía el DVD de la pelota de letras y yo lo veía una y otra vez y me reía y lo vi presentarse en Valencia. Yo soy de Valencia y lo vi en vivo. Me reía tal cual y lo que me gustaba era que, además de los chistes que ya veíamos en su presentación en video, también como que adaptaba chistes o temáticas venezolanas como para que las personas también conectaran un poco más con él. Tú también, cuando vas a otros países, tratas como de adaptar un poco algún chiste o alguna temática para que la gente quede ahí enganchada contigo. Sí, totalmente. Averiguo palabras que se dicen en ese lugar, sobre todo las frutas, las verduras, los vegetales, tienen nombres muy diferentes. Es con ese ¿Cachai? tipo de cosas. ¿Ah? ¿Cachai? Como en Chile. Sí, cachai, en vez de parchita es maracuyá, muchísimo. El hecho de que el cambur se llama plátano o banana, dependiendo del país. Ese tipo de cosas, esos cambios culturales que son sobre todo lingüísticos, a mí me divierten mucho, porque uno de los grupos de humoristas que a mí más me ha divertido es el grupo argentino Lelutier, y, y yo me reía montones con ellos y gran parte de su humor es juegos con palabras, juegos con el lenguaje. Entonces, cuando yo encuentro estas palabras distintas que significan distintas cosas en las culturas, en los países donde voy, son como fuente de material para mí, son cosas con las que Claro. utilizo para hacer reír, para hacer chistes con eso. Ricardo, pero también estás trabajando ahora con unos podcasts. Háblanos qué contenido la gente cuando ingrese a escuchar tus podcasts o verlos y ver en tu canal de YouTube, ¿con qué se van a encontrar? Mi podcast es un poco más serio, hablo de temas relativamente serios, casi todos relacionados a la cultura venezolana. Puedo hablar del petróleo, puedo hablar de la ciudadanía versus el Estado venezolano, puedo hablar de muchas cosas, a veces temas más ligeros. Hago muchas entrevistas con comediantes sobre cómo hacer comedia, sobre el arte de la comedia, sobre ¿Quiénes lo han estado contigo?
entre comediantes, Nanutria, que es un comediante venezolano, Joanna Hausman, que es una comediante venezolana que vive en Estados Unidos, eh, Luis Carlos Díaz, que es un periodista venezolano importante, diputados a la Asamblea Nacional, que es el Parlamento venezolano. He tenido a miembros de ONGs contra la corrupción, por ejemplo, como Mercedes de Freitas de Transparencia Venezuela, el capítulo venezolano de Transparencia Internacional. Muchos otros invitados. Casi todos los episodios son con invitados y hablamos sobre su trabajo, sobre su vida, sobre lo que hacen. Y hay otros pocos episodios donde hablo yo solo sobre algún tema que a mí me importa o me interesa. Tiene un poquito de humor, pero no es demasiado. O sea, no es un podcast para reírse, sino para tratar de temas más serios y de vez en cuando uno que otro chistecito para mantener O sea que en los podcasts vamos a ver al Ricardo del Búfalo, comunicador social. No el comediante, sino más que todo Sí. como ya como la otra faceta tuya, que además bueno, de guionista que lo hemos mencionado, que incluso también me había comentado que estás ahora con un taller de escritura creativa. ¿De qué se trata? Uh-huh. Coméntanos un poco de esto. Nosotros tenemos este taller, Rolando Díaz y yo, que es mi compañero de shows de comedia. Lo tenemos desde 2017, finales de 2017, o 2018. Y hemos dado, digamos, nuestros conocimientos en la escritura de comedia, escritura de guión de televisión, de guión de radio, escritura de podcast, escritura de stand-up comedy, y lo hemos adaptado para cualquier tipo de público. Generalmente el público no es personas que quieren hacer comedia, sino personas que quieren meter el humor en cualquiera de sus carreras, sean o locutores, sean publicistas, escritores, bloggers, etcétera, ¿no? Entonces, es un taller adaptado a todo el mundo, un taller básico de escritura creativa, escritura de humor. Claro, porque además ahora estamos en un mundo donde, bueno, evidentemente, por lo que estamos pasando ahora, todos estamos netamente conectados a redes sociales, conectados a blogs, conectados a este tipo de plataformas que nos permiten estar en contacto con otros. Y se ha hecho mucho, los influencers, se ha dado mucho más el tema de poderte exportar como talento a través de redes sociales. Tú puedes ayudar y formar a una persona que de pronto tenga esa iniciativa, que tenga como esas ganas de generar contenido para redes sociales también, para estos podcasts, se pueden hacer a través de estos talleres. Ese taller puede ayudar a los influencers o a los creadores de contenido en redes sociales porque tiene un módulo que habla sobre redes sociales. Nosotros partimos de la idea de que el discurso humorístico tiene como base el formato del stand-up comedy, que es el formato de premisa y remate. Entonces, si uno tiene claro ese formato o esa estructura de escribir humor, uno puede escribir sketches de televisión o sketches radiales o videos para Instagram, para TikTok, etc. Si uno tiene clara esta estructura de stand-up comedy. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado durante toda tu carrera, Ricardo? Algo así que nos puedas contar, mira, lo más loco que me ha pasado haciendo humor o haciendo televisión o haciendo música es tal cosa. Oye, yo fui a Marruecos, llegué a Marrakech haciendo humor. Yo tenía unos videos donde hablaba con humor sobre separación de poderes, sobre democracia, sobre estos temas. Y me llegó una invitación para ir a Marrakech a hablar sobre sátira y el humor que yo hacía a un grupo de artistas. Fue como una convención de artistas. Y pues llegué hasta allá, llegué a Marrakech y vi camellos y comí cosas que no había comido nunca y conocí gente de 60 países, todas las personas eran de como hasta 60 países. Fue una convención bastante enriquecedora desde el punto de vista cultural, pues conocí a Claro. muchísima gente que hacía muchas cosas, no solo humor. Y para mí fue muy, 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 muy... Ahí es cuando dije, oye, tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo porque
pues me trago hasta Marrakech. Eso es lo que, o sea, Bueno, obviamente el 2020 ha sido un año súper atípico para todos. Imagino que ya tenía planes de pronto exportar más el talento o algún stand-up con el que se venga. Eh, pero ahora, en esta época, que bueno, que estamos en cuarentena, que obviamente tanto en Venezuela como en España, como en todas partes del mundo estamos encerrados en casa, ¿de qué manera pueden disfrutar de Ricardo? desde las redes sociales, desde el canal de YouTube, allí estoy publicando tanto el podcast como uno que otro video que hago en colaboración con otros comediantes o videos que hago yo solo. He estado montando contenido por allí, no he estado abarrotando de contenido porque siento que la gente Mm. también tiene que tener su espacio, uno no puede llenarlos de tanto contenido, tanto live en Instagram, de tanta cosa, uno también tiene que respetar la salud mental de la gente. Sí. Entonces, de vez en cuando monto un video, de vez en cuando monto los podcasts, los monto todas las semanas, un episodio semanal. Y por allí me pueden conseguir también en todas las redes sociales, mi usuario es R del Búfalo. R del Búfalo. Para los que nos están escuchando, recuerden que R del Búfalo es en todas las redes sociales de Ricardo. Pero además de, bueno, de poderte contactar en estos momentos, ¿tienes planes, bueno, para ya cuando todo esto pase, ya después tú tienes alguna iniciativa, alguna invitación de poder visitar algún país, en esta gira que estás teniendo por Latinoamérica, de pronto venir a Europa? Yo quisiera ir a Europa, yo quisiera ir a España. Mucha gente me escribe desde Madrid. Ojalá pueda ir el año que viene. Yo creo que este año no va a haber shows en vivo. Estoy casi seguro de que no van a Sí. renovarse los shows en vivo, no van a abrir los bares por un tiempo. Pero espero que el año que viene sí pueda ir y ojalá así sea. No lo puedo decidir ahorita, no puedo saberlo, pero Claro. trataré de ir a España el año que viene. Bueno, y nosotros te vamos a estar esperando. Pero Ricardo, antes de, bueno, nos quedan todavía unos pocos minutos. A mí me gustaría saber cómo está siendo la movida de la comedia o la movida de los artistas venezolanos de esta nueva generación, que está generando un contenido totalmente distinto y que obviamente las redes sociales en Venezuela son las que te permiten llegar a tu casa, dar este humor. ¿Cómo se está manejando en Venezuela o cómo los humoristas están haciendo para que el país respire de tanto, bueno, sea la crisis política y social en la que se vive desde hace muchos años, o en la que se está inmersa, que es la crisis sanitaria a nivel mundial? Antes de la crisis sanitaria, durante la crisis venezolana, pues se hacía lo que se podía. Hay varios estudios que pues, graban podcasts, graban web shows y hay muchos comediantes trabajando desde allí. Un estudio, por ejemplo, que se llama El Patio, que hace varios tipos de web shows y de podcasts. Hay comediantes en todos lados del mundo, comediantes venezolanos en México, en Argentina, en Colombia, en España, y graban sus podcasts desde donde puedan, desde sus casas, desde sus trabajos, y pues tratando de hacer algo nuevo, de formarse, porque esto parecerá muy raro para el escucha español, pero en Venezuela no existe medios de comunicaciones libres donde uno pueda Mm desarrollar -hmm. un programa de televisión de humor desde hace por lo menos 5 años. Fue el último programa de humor que hubo en Venezuela Yeah. y salió por presiones de censura, por presiones del gobierno. Entonces esta generación de comediantes no tiene espacio en la televisión para hacer comedia allí, entonces nos ha tocado meternos en los podcasts, meternos en YouTube sobre todo, y en las plataformas de audio. Eh, Radio también ha sido muy censurada en los Muy últimos 2 años. censurado. Se hacía programas de radio de humor muy buenos hasta hace 2 años, hasta 2018 fue la última vez cuando ya las radios se veían completamente censuradas, observadas por el gobierno, y no se puede hacer libremente humor. Entonces también migraron a los podcasts. Eso es lo que nos ha tocado a los comediantes venezolanos y lo hemos hecho de esa manera. Ahorita con la crisis sanitaria estamos igual que todo el mundo trabajando desde la casa.
Un mensaje para las personas que te están escuchando, un mensaje para esos venezolanos que de pronto están conectados a Madrid con nosotros en Zona FM 107.2 y que de pronto van a poder disfrutar de esta entrevista a través de nuestra web para darle ese mensaje de aliento, ese mensaje que tanto caracteriza al venezolano, que es de siempre tener como un positivismo, que es de siempre tener como una picardía y un humor que nos caracteriza por encima de todo. Yo creo que tenemos que mantener un buen humor a pesar de la situación. Yo creo que uno ríe en la adversidad y reír en la adversidad nos hace más fuertes, nos hace rebelarnos de esa opresión, de ese dolor que estamos sintiendo, Sí. sea ese dolor que no podemos salir, o sea que cualquier otro tipo de cosa que nos duela, que nos moleste, estar todo el día encerrado, pues hay que mantener el buen humor porque de lo contrario nos podemos deprimir, nos podemos entristecer de tal manera que nos haga daño, nos podemos enfermar, ¿no? Mantener el buen humor es bueno, nos mantiene alegres, nos da placer, la risa genera endorfinas, eso es bueno, tener endorfinas, eso es bueno, uno se siente alegre, uno no puede estar estresado. Uno no se ríe y está estresado, no puede, Claro. estrés, no puede, Sí. es imposible. Entonces, nada, yo invito a la gente a mantenerse riéndose, viendo memes, compartiendo memes más que las noticias del virus. O sea, creo que hay que tratar de uno mantenerse cuerdo. Ese es el trabajo de uno. Ricardo, ahora que te veo y que obviamente haces como cambios de voces y haces como, evidentemente, los cambios faciales que caracterizan a un comediante, incluyes personajes dentro de tu podcast, incluyes personajes dentro de tus stand-up. Háblanos un poco de eso como para saber qué puede uno disfrutar de un show de Ricardo del Búfalo. Sí, en el stand-up hago más, no hago personajes en el sentido de que me disfrazo ni nada por el estilo. Estoy yo completamente como stand-up comedy, yo en el escenario todo el tiempo, pero pues puedo imitar a mi familia, a un niño, puedo imitar a un gobernador venezolano que se dice que es muy rumbero. Entonces, ese tipo de personajes los puedo hacer, los puedo digamos, interpretar durante el show. Es algo que me gusta mucho hacer ese tipo de actuaciones, me divierte. O sea que no es solamente el humor tuyo, sino que también la gente va a poder disfrutar de lo polifacético que en este caso sería Ricardo del Búfalo. Mira, nosotros por lo menos acá en Madrid estamos muy encantados de haber podido tener contigo estos minutos. Sabemos que, como todos, desde casa igual debes tener una rutina, te debes levantar, debes, no sé, comer, dar vueltas, imaginarte cómo pensar que va a ser tu día. Aunque quisiera no hacerlo, me toca bañarme todos los días. Entonces, bueno, tengo mi rutina. Pero sí, igualmente para mí fue un placer acompañarlos, estar un rato con ustedes, con su audiencia y pues agradecido por el espacio. Bueno, Ricardo, te voy a dejar para que entonces le recuerdes a las personas las redes sociales, tu cuenta de Instagram, tu canal de YouTube, por dónde pueden conseguir cada uno de los podcasts, dónde están esas plataformas, dónde está Ricardo del Búfalo, para que puedan disfrutar del buen humor y el buen entretenimiento que le entregas a todos tus oyentes. Estoy en Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, todas las plataformas de audio, todas las redes sociales, como R del Búfalo. Mi podcast se llama Por eso estamos como estamos, pero si buscan Ricardo del Búfalo en Spotify o en Apple Podcasts, también les sale el podcast. Y en YouTube también R del Búfalo y en patreon.com, si les gusta el podcast y lo quieren apoyar, R del Búfalo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Temprano todavía en Venezuela no son, yo creo que ya van a ser Las casi las 12 y 12, ¿no? cuarto. Las 12 y cuarto acá ya van a ser un poco más de las 6 de la tarde, justo 6 y cuarto también. Nosotros te vamos a despedir, bueno, sin antes comentarte que las puertas de Suena FM van a estar abiertas para cuando vengas a Madrid. Esta es tu casa. Acá tienes gente que, bueno, va a estar apoyando el buen talento venezolano, que venga a estar presentándose. Y si vienes a hacernos reír, bueno, con los brazos abiertos mucho más grande todavía. Uh-huh. Así que todo el éxito del mundo, que bueno, que este 2020 atípico mejore para todos.
y que las personas sigan conectándose a través de tus podcasts, sigan conectándose a través de tus redes sociales